bendiciones del Señor en este hermoso día, nuevamente en nuestro programa Tomando Posesión del Reino, y con ustedes aquí esta servidora, la doctora Iliana Ramos. Hoy queremos hablar un tema muy interesante y queremos que usted busque su Biblia y nos acompañe, y queremos buscar en el Antiguo Testamento Miqueas capítulo 6, Miqueas capítulo 6, y queremos el tema de hoy, ¿qué pide Jehová? Así que queremos que nos acompañe y quiero dar lectura a unos versículos bíblicos para aquellos que no tengan Biblia puedan acompañarme en la lectura que vamos a dar ahora. Dice así la palabra, dice: oí ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oí montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Versículo número 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto o con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que dando lectura al capítulo de Miqueas, capítulo 6, queremos hablar sobre qué pide Jehová. Pero quiero hablar un poquito de quién era el profeta Miqueas. Miqueas era un profeta campesino que condenaba a los gobernantes corruptos de aquella época, a los falsos profetas, a los sacerdotes que eran impíos, y a los mercaderes ladrones y a los jueces sobornados por Judá. Predicó contra los pecados de inmoralidad y de injusticia que existían en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Y el profeta Miqueas, cuando le damos lectura al capítulo 6, presenta de una forma metafórica un proceso judicial en contra del pueblo de Israel, donde Dios es el acusador y juez de Israel, y el pueblo de Israel es acusado. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han tenido que estar en un tribunal de justicia y ser juzgado por algo, o usted irá a defender alguna causa. Y en este pasaje comienza todo como si estuviera realmente en una corte judicial, donde Jehová expone las quejas que tenía contra el pueblo de Israel, y Dios tiene unos pleitos con su pueblo y va a comenzar a altercar con ellos. El profeta Miqueas, presentando de una forma metafórica, como les dije anteriormente, este proceso judicial en contra del pueblo de Israel, nos damos cuenta que en este proceso Dios acusa a Israel de falta de gratitud. O sea, se había convertido en un pueblo completamente ingrato y de abandono ante los muchos beneficios que había recibido el pueblo de Israel en toda su historia. Fíjate, Dios llama como testigos de esta corte, de este juicio, a los montes, las colinas, los cimientos de la tierra, para que sean testigos del juicio y escuchen lo que Dios tenía que exponer. Y algún día, ¿verdad?, nosotros tal vez vamos a tener que también comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que dar cuenta de las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Fíjense, lo más curioso de todo esto es cómo los montes, los collados y los cimientos de la tierra son los testigos, porque sabemos que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en los montes y era en el monte donde preparaban altares para adorar a Dios. Así que imagínense qué buenos testigos estaba usando Dios para exponer su causa. Y así los montes podían escuchar las quejas, y el pueblo también iba a exponerse para escuchar las quejas de Dios y si podía justificar su conducta ante Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, que comienza el juicio de Dios, y cuando leemos el capítulo de Miqueas, capítulo 6, que usted lo puede leer más adelante, se da cuenta que el pueblo de Israel estaba viviendo un pecado de inmoralidad, pecado de orgullo, de idolatría. Había riquezas mala vida, había medidas falsas en los negocios, balanzas alteradas y pesas falsas, había soborno entre los líderes, codicia, avaricia, también inmoralidad, y acusa a la clase dirigentes y al pueblo por la explotación, por la impiedad, por la difamación y el fraude practicado, y de practicar una religión vacía.
Así que, y los condena, por supuesto, de tales pecados. Incluso los ricos se habían vuelto opresores de los más pobres, mentirosos, engañadores, y siguieron otros mandamientos de hombre. Así que los poderosos de Judá siguieron la maldad, aún incluso de los reyes del norte, y por eso nos menciona a Omri y luego a su hijo Acab. Omri fue el fundador de Samaria y su dinastía había dejado una mala fama de impiedad y de tiranía, y ambos reinados prevalecía la rebeldía y la dureza de corazón, y contra los mandamientos de Dios, por supuesto, estaban ellos. Y no tan solamente ellos, si conocemos la historia de acá, sabemos que también aumentó el culto y la adoración al dios Baal, y había una ostentación real y injusticia social. En otras palabras, Judá había seguido un mal camino. Y ante este juicio aparecen dos preguntas que hace Dios muy importantes. Y ahí lo leemos en la lectura de Miqueas capítulo 6, en el versículo 3, donde Dios le dice: pueblo mío, dice, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Fíjate, una pregunta que realmente, si realmente Dios nos hace una pregunta como tal, y que Dios está haciendo esta pregunta, yo quiero que usted se imagine en el lugar que Dios te preguntara a ti: pueblo mío, ¿qué te he hecho? A veces, ¿verdad?, son preguntas que de momento no hay una respuesta para contestar, porque imagínate, ¿qué podemos contestarle nosotros para atrás a Dios? Y no tan solamente eso, mismo Dios le dice: responde contra mí. O sea, si tienes algo que decir, si tienes algo que justificar, alguna excusa, yo estoy esperando para escucharla. O sea, Dios, en otras palabras, estaba llevando al pueblo a que el pueblo reflexionara, para que consideraran sus malos caminos. Y esta pregunta que yo pongo hoy aquí frente a usted es para que usted reflexione realmente si tú tienes alguna queja contra Dios. Este es el momento de tú exponerla. Fíjate, Dios quiere traerte hoy a memoria aquellas cosas que han sucedido tal vez en la vida tuya, donde Dios ha puesto su mano poderosa y te ha cuidado y te ha guardado tal vez tu familia, tus hijos, tu trabajo, y cuántas malas decisiones nosotros hemos tomado y errores hemos cometido, que también hemos vivido las consecuencias de eso, porque la mano y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Fíjate, estamos exponiendo ahora ante este juicio que Dios está quejando de su pueblo por ser un pueblo ingrato, con todos los beneficios que el pueblo había recibido, aún sacándolo desde Egipto, siendo oprimido por 430 años, y el pueblo todavía había dado sus espaldas a Dios. Fíjate, a veces, ¿verdad?, nosotros pues tenemos que realmente pensar, porque en un momento dado de nuestra vida, cuando las cosas tal vez nos van mal, nos olvidamos de que realmente Dios nos había cuidado, y también lo único que nos enfocamos en el problema de hoy. Y cuántas veces no hemos tomado la decisión de dejar ir a la iglesia como si Dios realmente nos hubiera hecho nosotros algo. Sin embargo, es porque algo no nos gustó, no nos gustó el pastor, no nos gustó algún hermano de la iglesia, algo vimos mal, pero sin embargo, no es que nos hemos movido a servir a Dios en otro lugar, es que nos hemos retenido en nuestras casas como si Dios realmente nos hubiera hecho algo a nosotros. Yo quiero que en esta hora tú concientices en este momento y pienses, si tú has estado retenido en tu casa, tú has dejado de servir a Dios, o tú realmente te has olvidado, y así porque así pues te has sentado a ver este programa y te has encontrado con esta pregunta, yo quiero que tú sepas que Dios quiere llevarte a reflexionar, para que te haga pensar y tú pienses realmente, y tú, si tienes alguna justificación, pues es el momento de exponerla en la mesa. Fíjate, nuestra conducta a veces, darle espaldas a Dios realmente cuando más necesitamos a Dios, es una conducta absurda. No es realmente lo que debemos de hacer, al contrario, tenemos problemas, es el momento realmente de acercarnos a Dios. Pero sin embargo, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios ha tenido que usar este recurso que a nadie le gusta. A nadie le gusta que le saquen las cosas pasadas, y menos que si te ha dado un beneficio, ¿verdad?, alguien te lo saque en cara. Pero fíjate, hay momentos que realmente hay que traer a conciencia para que te acuerdes si te habías olvidado de los beneficios realmente que tú habías recibido. Y Dios ha tenido que usar esta táctica, exponer esto ante el tribunal, ante este juicio, y tener que decirle al pueblo de Israel: ¿tú te acuerdas cuando te saqué de Egipto? O sea, para que te tengas conciencia y te acuerdes, ¿verdad?, realmente los beneficios, y mira la manera que me estás pagando y la ingratitud que yo veo de ti. Entonces vemos, ¿verdad?, que después que Dios lo saca de Egipto, y la palabra dice que aún lo saca de casa de servidumbre, dice: y te redimí, te libertó. Dios mismo ha pagado un precio por nosotros.
Fíjate, Dios nos ha sacado de la esclavitud del mundo, de la vida pasada que llevábamos, y Dios pagó, nos redimió con su sangre preciosa, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, y a base de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, así Jesucristo, Dios nos redimió de nuestros pecados. O sea, qué interesante, no hay razón realmente para servir a Dios. Sí hay razón realmente para servir a Dios, sencillamente de pensar que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo y nos redimió de nuestros pecados es solamente razón más que suficiente para no darle la espalda a Dios y al contrario, servir a Dios. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Vemos entonces que ahora estamos actuando como el pueblo de Israel, que nos olvidamos realmente de lo que fuimos en algún día. Ellos eran esclavos algún día y nosotros también fuimos esclavos algún día. Así que no entendemos realmente las razones que tú tengas por las cuales tú estás detenido en tu casa, por las cuales tú no estás sirviendo al Señor y por las cuales tal vez tú piensas, ¿verdad?, que no vale la pena de seguir. Pero yo quiero que hoy, en esta hora, tú comiences a pensar. Imagínate, Dios está haciendo juicio en contra tuya. Dios está poniendo una queja de que tú te has olvidado, tú te comprometiste para la obra, tú te prometiste servir al Señor, tú prometiste servir hasta la muerte y trabajar en la obra del Señor, pero ahora estás retenido y quieto y no has hecho absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué te ha hecho Dios? ¿En qué te has molestado? ¿Qué te ha hecho el Señor para que todas aquellas promesas que tú le has hecho a Dios, tú no las cumplieras? Fíjate, en este juicio, ¿verdad?, se presentan las acciones salvíficas de Dios en beneficio de Israel. Sitín y Gilgal fueron el último y el primer lugar del campamento de Israel antes y después de cruzar en el Jordán. Que ustedes sabemos que cuando cruzaron el Jordán, pues ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Fíjate, y Dios le dice al pueblo, acuérdate ahora. Dice, ¿qué te aconsejó Balac? O sea, que vuelve también y le trae a memoria lo que había sucedido con Balac. Balac fue un rey moabita que al ser derrotado por los israelitas llamó a Balán, y Balán era un adivino de Siria, para que maldijera a Israel. El rey Balac vio al pueblo de Israel, que era numeroso y que había salido de Egipto y que cubría la faz de la tierra, y mandó a llamar a Balaam para que lo maldijera, y le dijo a Balaam, si tú lo maldices, yo podré herirlo y echarlo de la tierra porque es más fuerte que yo. O sea que Balaam reconoció la fuerza, el poderío que tenía el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. Acuérdense que la mano poderosa de Dios fue el que lo sacó y estaba la cobertura de Dios sobre este pueblo. Fíjate, Dios intervino para que Balaam no pudiera maldecir al pueblo y lo bendijera. Así que imagínense cuántas veces el diablo ha proferido maldición sobre tu vida para destruirte, y cuántos enemigos se han levantado contra ti, pero y se han quedado atrás porque no han podido, porque Dios ha sido tu retaguarda. Dios ha enviado sus ángeles a protegerte. Así que yo quiero que tú concientices hoy y te des cuenta que cuántos balas hay en la vida tuya, aunque viven contigo, que son parte de tu familia, que es el que duerme contigo, la que duerme contigo, que está haciendo el trabajo de Balac. Así que yo quiero que tú entiendas que hay muchos Balac en nuestras vidas y enemigos que se levantan constantemente contra nosotros para echarnos del camino, para herirnos. Sin embargo, Dios no lo ha permitido, porque Dios ha enviado su ángel que ha acampado alrededor tuyo para que te guarde. Así que tenemos que realmente pensar realmente qué te ha hecho Dios a ti. ¿Qué te he hecho? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Entonces Dios ha tenido que traer a colación todas aquellas cosas que el pueblo de Israel había vivido, donde Dios puso su mano poderosa, donde Dios lo cuidó en aquel desierto, donde los reyes querían destruirlo, pero sin embargo la mano de Dios estuvo ahí presente. Yo quiero traerte a colación para que tú entiendas la importancia de lo que estamos hablando hoy, para que tú realmente pienses realmente qué te ha hecho Dios a ti, por qué tú dejaste de servirlo, por qué tú dejaste de hacer el trabajo, por qué tú dejaste de trabajar el ministerio que Dios puso en tus manos, por qué estás quieto y no estás haciendo lo que Dios te ha mandado. Fíjate, hoy está frente al juez por excelencia esperando una respuesta tuya. Dios le pregunta a su pueblo de alguna manera si realmente le había fallado, si era que no lo había tal vez amado lo suficiente.
o que realmente era porque ellos tal vez habían desobedecido su palabra. O sea, Dios está cuestionando realmente las conductas y las acciones de este pueblo, porque este pueblo realmente se había desentendido de Dios. Fíjate, la respuesta es obvia. Dios siempre amó a su pueblo y Israel no tenía realmente ninguna excusa que darle a Dios. Dios había tratado con su pueblo con toda su bondad y paciencia a lo largo de la historia, pero este pueblo era un pueblo terco y rebelde, y así vemos muchos tercos y rebeldes. Dios nos habla, su palabra ha sido clara, se levantan hombres y mujeres de Dios que se acercan, pero sin embargo nuestra terquedad y nuestra rebeldía no nos permite ver lo que Dios está haciendo. Fíjate, y ya Dios llegó un momento que se cansó de pleitear con el pueblo, y le hace este juicio, y Dios hace la misma pregunta a todos aquellos que le estamos dando la espalda, o que le están dando la espalda, o que son unos desleales, que han sido unos infieles y que le prometen servirle y luego se olvidan. ¿Qué te he hecho? Ahora fíjate, miren la manera que el pueblo de Israel responde haciendo preguntas para tratar de excusar su falta. Y ahí, ¿con qué presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? O sea, ellos comienzan a hacer preguntas, en vez de contestar la pregunta, porque no tienen ninguna pregunta directa que decir, contestan con otra pregunta. Y muchos de nosotros, para tratar de evadir responsabilidades y contestar directamente, pues usamos, ¿verdad?, la técnica de contestar con otra pregunta. Pues mire, esa fue la misma técnica que utilizó el pueblo de Israel. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice, me presentaré ante él como holocausto con becerros de un año. Se agradará a Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Y así, cuando usted comienza a leer en Miqueas capítulo 6 y da lectura al versículo 6 y 7, se da cuenta de las preguntas, ¿verdad?, que comienzan ellos a hacer. Sin embargo, ellos no se daban cuenta de lo serio, el hecho que no entendían lo serio del caso que se estaba presentando. Ellos pensaban que un ritual religioso podía satisfacer las demandas de Dios. Y de la misma manera, nosotros pensando que yendo a la iglesia y sentarnos allí, con eso satisfacemos a Dios y ya está todo claro aquí. Pero sin embargo, no satisface eso a Dios. Creían que podían comprar a Dios con cosas terrenales cuando Dios es el dueño de todo y a Dios le pertenece todo. Así que no entendían que Dios primero mire el corazón del dador y después la ofrenda. Y pensaron tal vez hasta sugerir sacrificios humanos de dar a sus primogénitos. Oye, mira, era tan tremendo. Dios, pues entonces damos a los primogénitos. Así que vemos entonces que eso lo hacían otros pueblos que estaban lejos de Dios. Y nos damos cuenta cuán desconocedores realmente eran de la palabra de Dios. Los holocaustos eran consumidos por fuego y los becerros de un año eran tan caros que a veces los ricos eran los únicos que podían ofrecerlo. Los carneros se ofrecían en días de fiesta. El aceite era complementario a las ofrendas en las lámparas, en las unciones sagradas y en ritos de purificación. Y el primogénito tenía un lugar bien especial en la familia legalmente y recibía bendición especial y doble herencia del padre. Sin embargo, el pueblo ofrecía los sacrificios como algo rutinario porque su corazón estaba lejos de Dios. Y así está el pueblo que reclama ser hijo de Dios, ofreciendo sacrificios en vano porque sus corazones están lejos de Dios. Aún la alabanza y la adoración que damos es tan mediocre que Dios ni siquiera la está recibiendo. Si la adoración se ha vuelto toda una rutina, el venir a la iglesia se ha vuelto toda una rutina, se ha hecho más que una costumbre nada más. ¿Realmente estamos nosotros cumpliendo con lo que Dios pide? Pensando que vamos a salir libres del juicio con solo venir a la iglesia. ¿Sabe? Queremos que usted tenga conciencia hoy que Dios está buscando algo más de ti. No es solamente venir a la iglesia y cumplir unas demandas para satisfacer nuestro yo y decir, yo fui a la iglesia hoy. No. Fíjense, miren el versículo número 8 que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esa expresión, oh hombre, se refiere a la palabra Adán. Significa que le está hablando no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Y esa humanidad nos incluye a nosotros. O sea, hoy Dios te está declarando lo que pide de ti. 3 exigencias éticas del pacto. Si tú quieres salir bien de este juicio, lo único que tú tienes que hacer es solamente cumplir estas 3 cosas. Dice, 3 cosas pide Jehová. Solamente hacer justicia, amar misericordia
y humillarte ante tu Dios. Miqueas le da una triple definición, fíjate, de lo que implica la norma de bondad de Dios y el compromiso del pueblo con Dios. Ellos deben, número uno, hacer justicia. Deben ser imparciales y honrados en sus relaciones con los demás. Hacer justicia es ser justo, es ser bueno, actuar con equidad, con igualdad y respeto a los que están en desventaja, a los que están necesitados. Devolver mal por bien es algo diabólico, eso no es de Dios. Bien por bien es humano y bien por mal es divino. Fíjense, hay que seguir los mandamientos de Dios. Mira lo que la palabra pone en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, en una jerga puertorriqueña, decimos nosotros, no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan. Eso es justicia. Entonces, pongamos a pensar cuán injustos nosotros hemos sido. Sin embargo, Dios está pidiendo y Dios te manda de ti, número uno, obrar en justicia. Segundo, otra cosa que Dios pide de ti es misericordia, es amar misericordia. Y cuando ponemos esas dos palabras juntas, amar misericordia, esa es realmente el deseo, la pasión, el querer realmente en nuestro corazón. Amar, dar misericordia al que lo necesite. Es un amor constante y fiel que respondiera al amor de Él. Mostrar una genuina compasión y misericordia a las personas necesitadas. Jesús dijo en cierta ocasión, dice, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Incluso, Oseas capítulo 6, versículo 6, también expone algo similar. Y dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, el pueblo se conformaba con hacer sacrificios, con tratar de cumplir la ley, pero sus corazones finalmente estaban lejos de Dios. Añadirle esto a los actos de justicia, ayuda, espíritu de generosidad, lealtad, dadivosidad, óigame, compasividad. O sea, en otras palabras, hay que ser amoroso con los amigos, pero también con nuestros enemigos. Si les voy a contar una pequeña anécdota. Le preguntaron en cierta ocasión a Alejandro el Grande cómo siendo tan joven había conquistado tantas tierras y establecer su nombre en modo firme que todo el mundo lo conocía. El nombre de Alejandro Magno se había corrido por toda la faz de la tierra. Y una de las cosas que él respondió y dijo, el secreto de mi éxito es que he tratado bien a mis enemigos, que los he convertido en mis amigos y a mis amigos los he tratado de una forma tan delicada que han continuado siendo mis amigos de un modo inalterable. Eso no significa que nos hace falta cultivar el buen trato con los demás. Es lo que quiere Dios de nosotros, porque este amor es lo que nos une a nosotros, a Dios, a nuestro hermano. Es por este amor que predicamos nosotros el evangelio de Cristo a nuestros enemigos y a nuestros amigos. Así que Dios está demandando de nosotros hacer justicia, ser justo, y está demandando de nosotros ser misericordiosos. Y número 3, también está mandándose nosotros que nos debemos que humillarnos ante Dios. Humillarnos diariamente delante de Él en santo temor y reverencia. Santiago dijo, humillaos delante del Señor y os exaltará. Y primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 al 6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en otras versiones dice caminar en humildad ante Dios. Caminar viene de un estilo de vida que debemos adquirir si realmente somos cristianos. Tenemos un estilo diferente a la del mundo y nos debemos humillar ante Dios para rendirnos ante Él. Nos sometemos a su voluntad, a su deseo.
O sea, debe ser parte de nuestro estilo de Dios, humillarnos ante Dios, ser humilde. Una vez le preguntaron a San Agustín, ¿cuál es la primera y prioridad virtud cristiana? O sea, ¿cuál es la primera y la prioridad de la virtud cristiana, o lo más importante en cuestión de la virtud cristiana? Y San Agustín contestó, humildad. Y cuando pregunté, y la segunda, humildad. Y la tercera, humildad. O sea, la humildad depende enteramente del carácter cristiano. Así que debemos ser humildes, considerados demás como superiores tal vez a nosotros, tratándonos con respeto, con mucho cariño, para que podamos ser unos como Cristo es uno, como la Trinidad es uno, para poder rendir un mejor servicio a Dios y ser efectivo en esta humanidad que se pierde y se hunde en pecado. Fíjate, lo interesante de todo esto, ¿verdad? Y quiero dar lectura a un par de versículos antes de culminar este programa. Y es que Miqueas, en el capítulo 7, versículos 18 y 20, expresa, a pesar de este juicio que se está llevando a cabo, de que Dios está pidiendo, dime en qué te he hecho, en qué te he molestado, como quiere el corazón de Dios es tan grande y tan misericordioso. Que mira lo que expone Miqueas. Versículo, capítulo de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultarán nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La misericordia de Dios es tan grande. Dios no necesita sacarte nada en cara. Nosotros necesitamos sacarte nada en cara. Como Dios siempre, no hay ninguno, Dios siempre está presto a perdonarte. Dios siempre está presto, óyeme, a echar todos tus pecados al fondo de la mar, olvidarse de ellos y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. O sea, yo te digo hoy, lo mismo que te dice Dios, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Por qué has dejado a Dios? Yo creo que esto es un momento para tú realmente buscar a Dios, pedirle perdón al Señor, hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios y comenzar una vida de nuevo con el Señor. Hoy en este programa es lo único, 3 cosas solamente que Dios pide de ti. Así que podemos hacerlo, claro que sí podemos hacerlo. Dios nos bendiga mucho en este programa y continuamos el sábado próximo a las 10 de la mañana y con ustedes la doctora. Bendiciones del Señor en este hermoso día, nuevamente en nuestro programa Tomando Posesión del Reino, y con ustedes aquí esta servidora, la doctora Ileana Ramos. Hoy queremos hablar un tema muy interesante y queremos que usted busque su Biblia y nos acompañe, y queremos buscar en el Antiguo Testamento Miqueas capítulo 6, Miqueas capítulo 6, y queremos el tema de hoy, ¿qué pide Jehová? Así que queremos que nos acompañe y quiero dar lectura a unos versículos bíblicos para aquellos que no tengan Biblia puedan acompañarme en la lectura que vamos a dar ahora. Dice así la palabra, dice, oí ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oí montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Versículo número 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto o con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia
y humillarte ante tu Dios. Así que dando lectura al capítulo de Miqueas, capítulo 6, queremos hablar sobre qué pide Jehová. Pero quiero hablar un poquito de quién era el profeta Miqueas. Miqueas era un profeta campesino que condenaba a los gobernantes corruptos de aquella época, a los falsos profetas, a los sacerdotes que eran impíos y a los mercaderes ladrones y a los jueces sobornados por Judá. Predicó contra los pecados de inmoralidad y de injusticia que existían en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Y el profeta Miqueas, cuando le damos lectura al capítulo 6, presenta de una forma metafórica un proceso judicial en contra del pueblo de Israel, donde Dios es el acusador y juez de Israel y el pueblo de Israel es acusado. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han tenido que estar en un tribunal de justicia y ser juzgado por algo, o usted irá a defender alguna causa. Y en este pasaje comienza todo como si estuviera realmente en una corte judicial, donde Jehová expone las quejas que tenía contra el pueblo de Israel, y Dios tiene unos pleitos con su pueblo y va a comenzar a altercar con ellos. El profeta Miqueas, presentando de una forma metafórica, como les dije anteriormente, este proceso judicial en contra del pueblo de Israel, nos damos cuenta que en este proceso Dios acusa a Israel de falta de gratitud. O sea, se había convertido en un pueblo completamente ingrato y de abandono ante los muchos beneficios que había recibido el pueblo de Israel en toda su historia. Fíjate, Dios llama como testigos de esta corte, de este juicio, a los montes, las colinas, los cimientos de la tierra, para que sean testigos del juicio y escuchen lo que Dios tenía que exponer. Y algún día, ¿verdad? Nosotros tal vez vamos a tener que también comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que dar cuenta de las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Fíjense, lo más curioso de todo esto es cómo los montes, los collados y los cimientos de la tierra son los testigos, porque sabemos que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en los montes y era en el monte donde preparaban altares para adorar a Dios. Así que imagínense qué buenos testigos estaba usando Dios para exponer su causa. Y así los montes podían escuchar las quejas y el pueblo también iba a exponerse para escuchar las quejas de Dios y si podía justificar su conducta ante Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, que comienza el juicio de Dios, y cuando leemos el capítulo de Miqueas, capítulo 6, que usted lo puede leer más adelante, se da cuenta que el pueblo de Israel estaba viviendo un pecado de inmoralidad, pecado de orgullo, de idolatría. Había riquezas mala vida, había medidas falsas en los negocios, balanzas alteradas y pesas falsas, había soborno entre los líderes, codicia, avaricia, también inmoralidad, y acusa a la clase dirigentes y al pueblo por la explotación, por la impiedad, por la difamación y el fraude practicado, y de practicar una religión vacía. Así que, y los condena, por supuesto, de tales pecados. Incluso los ricos se habían vuelto opresores de los más pobres, mentirosos, engañadores, y siguieron otros mandamientos de hombres. Así que los poderosos de Judá siguieron la maldad, aún incluso de los reyes del norte, y por eso nos menciona a Omri y luego a su hijo Acab. Omri fue el fundador de Samaria y su dinastía había dejado una mala fama de impiedad y de tiranía. Y ambos reinados prevalecía la rebeldía y la dureza de corazón. Y contra los mandamientos de Dios, por supuesto, estaban ellos. Y no tan solamente ellos, si conocemos la historia de acá, sabemos que también aumentó el culto y la adoración al dios Baal. Y había una ostentación real y injusticia social. En otras palabras, Judá había seguido un mal camino. Y ante este juicio aparecen dos preguntas que hace Dios muy importantes. Y ahí lo leemos en la lectura de Miqueas capítulo 6, en el versículo 3, donde Dios le dice: pueblo mío, dice, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Fíjate, una pregunta que realmente, si realmente Dios nos hace una pregunta como tal, y que Dios está haciendo esta pregunta, yo quiero que usted se imagine en el lugar que Dios te preguntara a ti: pueblo mío, ¿qué te he hecho? A veces, ¿verdad?, son preguntas que de momento no hay una respuesta para contestar, porque imagínate, ¿qué podemos contestarle nosotros para atrás a Dios? Y no tan solamente eso, el mismo Dios le dice: responde contra mí. O sea, si tienes algo que decir, si tienes algo que justificar, alguna excusa, yo estoy esperando para escucharla. O sea, Dios, en otras palabras, estaba llevando al pueblo a que el pueblo reflexionara, para que consideraran sus malos caminos. Y esta pregunta que yo pongo hoy
aquí frente a usted es para que usted reflexione realmente si tú tienes alguna queja contra Dios. Este es el momento de tú exponerla. Fíjate, Dios quiere traerte hoy a memoria aquellas cosas que han sucedido tal vez en la vida tuya, donde Dios ha puesto su mano poderosa y te ha cuidado y te ha guardado tal vez tu familia, tus hijos, tu trabajo, y cuántas malas decisiones nosotros hemos tomado y errores hemos cometido, que tal vez no hemos vivido las consecuencias de eso, porque la mano y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Fíjate, estamos poniendo ahora ante este juicio que Dios está quejando de su pueblo por ser un pueblo ingrato, con todos los beneficios que el pueblo había recibido, aún sacándolo desde Egipto, siendo oprimido por 430 años, y el pueblo todavía había dado sus espaldas a Dios. Fíjate, a veces, ¿verdad? Nosotros pues tenemos que realmente pensar, porque en un momento dado de nuestra vida, cuando las cosas tal vez nos van mal, nos olvidamos de que realmente Dios nos había cuidado, y también lo único que nos enfocamos en el problema de hoy. Y cuántas veces no hemos tomado la decisión de dejar ir a la iglesia como si Dios realmente nos hubiera hecho nosotros algo. Sin embargo, es porque algo no nos gustó el pastor, no nos gustó algún hermano de la iglesia, algo vimos mal, pero sin embargo, no es que nos hemos movido a servir a Dios en otro lugar, es que nos hemos retenido en nuestras casas como si Dios realmente nos hubiera hecho algo a nosotros. Yo quiero que en esta hora tú concientices en este momento y pienses, si tú has estado retenido en tu casa, tú has dejado de servir a Dios, o tú realmente te has olvidado y así porque así pues te has sentado a ver este programa y te has encontrado con esta pregunta, yo quiero que tú sepas que Dios quiere llevarte a reflexionar para que te haga pensar y tú pienses realmente, y tú si tienes alguna justificación, pues es el momento de exponerla en la mesa. Fíjate, nuestra conducta a veces, darle espaldas a Dios realmente cuando más necesitamos a Dios, es una conducta absurda. No es realmente lo que debemos de hacer, al contrario, tenemos problemas, es el momento realmente de acercarnos a Dios. Pero sin embargo, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios ha tenido que usar este recurso que a nadie le gusta. A nadie le gusta que le saque las cosas pasadas, y menos que si te ha dado un beneficio, ¿verdad?, alguien te lo saque en cara. Pero fíjate, hay momentos que realmente hay que traer a conciencia para que te acuerdes si te habías olvidado de los beneficios realmente que tú habías recibido. Y Dios ha tenido que usar esta táctica, exponer esto ante el tribunal, ante este juicio, y tener que decirle al pueblo de Israel, ¿tú te acuerdas cuando te saqué de Egipto? O sea, para que te tengas conciencia y te acuerdes, ¿verdad?, realmente los beneficios, y mira la manera que me estás pagando y la ingratitud que yo veo de ti. Entonces vemos, ¿verdad?, que después que Dios lo saca de Egipto, y la palabra dice que aún lo saca de casa de servidumbre, dice, y te redimí, te libertó. Dios mismo ha pagado un precio por nosotros. Fíjate, Dios nos ha sacado de la esclavitud del mundo, de la vida pasada que llevábamos, y Dios pagó, nos redimió con su sangre preciosa, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, y a base de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, así Jesucristo, Dios nos redimió de nuestros pecados. O sea, qué interesante, no hay razón realmente para servir a Dios. Sí hay razón realmente para servir a Dios, sencillamente de pensar que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo y nos redimió de nuestros pecados, es solamente razón más que suficiente para no darle la espalda a Dios y al contrario, servir a Dios. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Vemos entonces que ahora estamos actuando como el pueblo de Israel, que nos olvidamos realmente de lo que fuimos en algún día. Ellos eran esclavos algún día y nosotros también fuimos esclavos algún día. Así que no entendemos realmente las razones que tú tengas por las cuales tú estás detenido en tu casa, por las cuales tú no estás sirviendo al Señor y por las cuales tal vez tú piensas, ¿verdad?, que no vale la pena de seguir. Pero yo quiero que hoy, en esta hora, tú comiences a pensar. Imagínate, Dios está haciendo juicio en contra tuya. Dios está exponiendo una queja de que tú te has olvidado, tú te comprometiste para la obra, tú te prometiste servirle al Señor, tú prometiste servir hasta la muerte y trabajar en la obra del Señor, pero ahora estás retenido y quieto y no has hecho absolutamente nada. La pregunta es, ¿qué te ha hecho Dios? ¿En qué te has molestado? ¿Qué te ha hecho el Señor para que todas aquellas promesas que tú le has hecho a Dios, tú no las cumplieras? Fíjate, en este juicio, ¿verdad?, se presentan las acciones salvíficas de Dios en beneficio de Israel. Sitín y Gilgal fueron el último y el primer lugar del campamento de Israel antes y después de cruzar en el Jordán. Que ya ustedes sabemos que cuando cruzaron el Jordán, pues ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Fíjate, y Dios le dice al pueblo, acuérdate ahora
Dice, ¿qué te aconsejó Balac? O sea, que vuelve también y le trae a memoria lo que había sucedido con Balac. Balac fue un rey moabita que al ser derrotado por los israelitas llamó a Balaam, y a Balaam era un adivino de Siria, para que maldijera a Israel. El rey Balac vio al pueblo de Israel, que era numeroso y que había salido de Egipto y que cubría la faz de la tierra, y mandó a llamar a Balaam para que lo maldijera, y le dijo a Balaam, si tú lo maldices, yo podré herirlo y echarlo de la tierra porque es más fuerte que yo. O sea que Balaam reconoció la fuerza, el poderío que tenía el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. Acuérdense que la mano poderosa de Dios fue el que lo sacó, y estaba la cobertura de Dios sobre este pueblo. Fíjate, Dios intervino para que Balaam no pudiera maldecir al pueblo y lo bendijera. Así que imagínense cuántas veces el diablo ha proferido maldición sobre tu vida para destruirte, y cuántos enemigos se han levantado contra ti, pero y se han quedado atrás porque no han podido, porque Dios ha sido tu retaguarda. Dios ha enviado a sus ángeles a protegerte. Así que yo quiero que tú concientices hoy y te des cuenta que cuántos balas hay en la vida tuya, aunque viven contigo, que son parte de tu familia, que es el que duerme contigo, la que duerme contigo, que está haciendo el trabajo de Balac. Así que yo quiero que tú entiendas que hay muchos Balac en nuestras vidas y enemigos que se levantan constantemente contra nosotros para echarnos del camino, para herirnos. Sin embargo, Dios no lo ha permitido, porque Dios ha enviado a su ángel que ha acampado alrededor tuyo para que te guarde. Así que tenemos que realmente pensar realmente qué te ha hecho Dios a ti. ¿Qué te he hecho? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Entonces Dios ha tenido que traer a colación todas aquellas cosas que el pueblo de Israel había vivido, donde Dios puso su mano poderosa, donde Dios lo cuidó en aquel desierto, donde los reyes querían destruirlo, pero sin embargo la mano de Dios estuvo ahí presente. Yo quiero traerte a colación para que tú entiendas la importancia de lo que estamos hablando hoy, para que tú realmente pienses realmente qué te ha hecho Dios a ti, por qué tú dejaste de servirlo, por qué tú dejaste de hacer el trabajo, por qué tú dejaste de trabajar el ministerio que Dios puso en tus manos, por qué estás quieto y no estás haciendo lo que Dios te ha mandado. Fíjate, hoy está frente al juez por excelencia esperando una respuesta tuya. Dios le pregunta a su pueblo de alguna manera si realmente le había fallado, si era que no lo había tal vez amado lo suficiente, o que realmente era porque ellos tal vez habían desobedecido su palabra. O sea, Dios está cuestionando realmente las conductas y las acciones de este pueblo, porque este pueblo realmente se había desentendido de Dios. Fíjate, la respuesta es obvia. Dios siempre amó a su pueblo y Israel no tenía realmente ninguna excusa que darle a Dios. Dios había tratado con su pueblo con toda su bondad y paciencia a lo largo de la historia, pero este pueblo era un pueblo terco y rebelde, y así vemos muchos tercos y reverdes. Dios nos habla, su palabra ha sido clara, se levantan hombres y mujeres de Dios que se acercan, pero sin embargo nuestra terquedad y nuestra rebeldía no nos permite ver lo que Dios está haciendo. Fíjate, y ya Dios llegó un momento que se cansó de pleitear con el pueblo, y le hace este juicio. Y Dios hace la misma pregunta a todos aquellos que le estamos dando la espalda, o que le están dando la espalda, o que son unos desleales, que han sido unos infieles y que le prometen servirle y luego se olvidan. ¿Qué te he hecho? Ahora fíjate, miren la manera que el pueblo de Israel responde haciendo preguntas para tratar de excusar su falta. Y ahí, ¿con qué presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? O sea, ellos comienzan a hacer preguntas, en vez de contestar la pregunta, porque no tienen ninguna pregunta directa que decir, contestan con otra pregunta. Y muchos de nosotros, para tratar de evadir responsabilidades y contestar directamente, pues usamos, ¿verdad?, la técnica de contestar con otra pregunta. Pues mire, esa fue la misma técnica que utilizó el pueblo de Israel. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice, me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. Se agradará a Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Y así que cuando usted comienza a leer en Miqueas capítulo 6 y da lectura al versículo 6 y 7, se da cuenta de las preguntas, ¿verdad?, que comienzan ellos a hacer. Sin embargo, ellos no se daban cuenta de lo serio, el hecho que no entendían lo serio del caso que se estaba presentando.
Ellos pensaban que un ritual religioso podía satisfacer las demandas de Dios. Y de la misma manera nosotros pensando que yendo a la iglesia y sentarnos allí, con eso satisfacemos a Dios y ya está todo claro aquí. Pero sin embargo no satisface eso a Dios. Creían que podían comprar a Dios con cosas terrenales cuando Dios es el dueño de todo y a Dios le pertenece todo. Así que no entendían que Dios primero mire el corazón del dador y después la ofrenda. Y pensaron tal vez hasta sugerir sacrificios humanos de dar a sus primogénitos. Oye, mira, era tan tremendo. Dios, pues entonces damos a los primogénitos. Así que vemos entonces que eso lo hacían otros pueblos que estaban lejos de Dios. Y nos damos cuenta cuán desconocedores realmente eran de la palabra de Dios. Los holocaustos eran consumidos por fuego y los becerros de un año eran tan caros que a veces los ricos eran los únicos que podían ofrecerlo. Los carneros se ofrecían en días de fiesta. El aceite era complementario a las ofrendas en las lámparas, en las unciones sagradas y en ritos de purificación. Y el primogénito tenía un lugar bien especial en la familia legalmente y recibía bendición especial y doble herencia del padre. Sin embargo, el pueblo ofrecía los sacrificios como algo rutinario porque su corazón estaba lejos de Dios. Y así está el pueblo que reclama ser hijo de Dios, ofreciendo sacrificios en vano porque sus corazones están lejos de Dios. Aún la alabanza y la adoración que damos es tan mediocre que Dios ni siquiera la está recibiendo. O sea, la adoración se ha vuelto toda una rutina. El venir a la iglesia se ha vuelto toda una rutina. Se ha hecho más que una costumbre nada más. ¿Realmente estamos nosotros cumpliendo con lo que Dios pide? Pensando que vamos a salir libres del juicio con solo venir a la iglesia. ¿Sabe? Queremos que usted tenga conciencia hoy que Dios está buscando algo más de ti. No es solamente venir a la iglesia y cumplir unas demandas para satisfacer nuestro yo y decir, yo fui a la iglesia hoy. No. Fíjense, miren el versículo número 8 que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esa expresión, oh hombre, se refiere a la palabra Adán. Significa que le está hablando no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Y esa humanidad nos incluye a nosotros. O sea, hoy Dios te está declarando lo que pide de ti. 3 exigencias éticas del pacto. Si tú quieres salir bien de este juicio, lo único que tú tienes que hacer solamente es cumplir estas 3 cosas. Dice, 3 cosas pide Jehová. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas le da una triple definición, fíjate, de lo que implica la norma de bondad de Dios y el compromiso del pueblo con Dios. Ellos deben, número 1, hacer justicia. Deben ser imparciales y honrados en sus relaciones con los demás. Hacer justicia es ser justo, es ser bueno, actuar con equidad, con igualdad y respeto a los que están en desventaja, a los que están necesitados. Devolver mal por bien es algo diabólico, eso no es de Dios. Bien por bien es humano y bien por mal es divino. Fíjense, hay que seguir los mandamientos de Dios. Mira lo que la palabra expone en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otras palabras, en una jerga puertorriqueña, decimos nosotros, no le hagas a nadie lo que no te gustan que te hagan. Eso es justicia. Entonces, pongamos a pensar cuán injustos nosotros hemos sido. Sin embargo, Dios está pidiendo y Dios te manda de ti, número 1, obrar en justicia. Segundo, otra cosa que Dios pide de ti es misericordia, es amar misericordia. Y cuando ponemos esas 2 palabras juntas, amar misericordia, esa es realmente el deseo, la pasión, el querer realmente en nuestro corazón. Amar, dar misericordia al que lo necesite. Es un amor constante y fiel que respondiera al amor de Él. Mostrar una genuina compasión y misericordia a las personas necesitadas. Jesús dijo en cierta ocasión, dice, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios.
porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Incluso, Oseas capítulo 6, versículo 6, también expone algo similar y dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, el pueblo se conformaba con hacer sacrificios, con tratar de cumplir la ley, pero sus corazones finalmente estaban lejos de Dios. Añadirle esto a los actos de justicia, ayuda, espíritu de generosidad, lealtad, dadivosidad, óigame, compasividad. O sea, en otras palabras, hay que ser amoroso con los amigos, pero también con nuestros enemigos. Si les voy a contar una pequeña anécdota. Le preguntaron en cierta ocasión a Alejandro el Grande cómo, siendo tan joven, había conquistado tantas tierras y establecer su nombre en modo firme que todo el mundo lo conocía. El nombre de Alejandro Magno se había corrido por toda la faz de la tierra. Y una de las cosas que él respondió y dijo, el secreto de mi éxito es que he tratado bien a mis enemigos, que los he convertido en mis amigos, y a mis amigos los he tratado de una forma tan delicada que han continuado siendo mis amigos de un modo inalterable. Eso no significa que nos hace falta cultivar el buen trato con los demás. Es lo que quiere Dios de nosotros, porque este amor es lo que nos une a nosotros, a Dios, a nuestro hermano. Es por este amor que predicamos nosotros el evangelio de Cristo a nuestros enemigos y a nuestros amigos. Así que Dios está demandando de nosotros hacer justicia, ser justo, y está demandando de nosotros ser misericordiosos. Y número 3, también está mandándose nosotros que nos debemos que humillarnos ante Dios. Humillarnos diariamente delante de Él en santo temor y reverencia. Santiago dijo, humillaos delante del Señor y os exaltará. Y primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 al 6 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en otras versiones dice caminar en humildad ante Dios. Caminar viene de un estilo de vida que debemos adquirir si realmente somos cristianos. Tenemos un estilo diferente a la del mundo y nos debemos humillar ante Dios para rendirnos ante Él. Nos sometemos a su voluntad, a su deseo. O sea, debe ser parte de nuestro estilo de Dios, humillarnos ante Dios, ser humilde. Una vez le preguntaron a San Agustín, ¿cuál es la primera y prioridad virtud cristiana? O sea, ¿cuál es la primera y la prioridad de la virtud cristiana, o lo más importante en cuestión de la virtud cristiana? Y San Agustín contestó, humildad. Y cuando pregunté, y la segunda, humildad. Y la tercera, humildad. O sea, la humildad depende enteramente del carácter cristiano. Así que debemos ser humildes, considerados además como superiores tal vez a nosotros, tratándonos con respeto, con mucho cariño, para que podamos ser unos como Cristo es uno, como la Trinidad es uno, para poder rendir un mejor servicio a Dios y ser efectivo en esta humanidad que se pierde y se hunde en pecado. Fíjate, lo interesante de todo esto, ¿verdad? Y quiero dar lectura a un par de versículos antes de culminar este programa. Y es que en Miqueas, en el capítulo 7, versículos 18 y 20, expresa, a pesar de este juicio que se está llevando a cabo, de que Dios está pidiendo, dime en qué te he hecho, en qué te he molestado, como quiere el corazón de Dios es tan grande y tan misericordioso. Que mira lo que expone Miqueas. Versículo, capítulo de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La misericordia de Dios es tan grande. Dios no necesita sacarte nada en cara. Nosotros necesitamos sacarte nada en cara. Como Dios siempre, no hay ninguno. Dios siempre está presto a perdonarte. Dios siempre está presto, óyeme, a echar todos tus pecados al fondo de la mar, olvidarse de ellos y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. O sea, yo te digo hoy, lo mismo que te dice Dios,
qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Por qué has dejado a Dios? Yo creo que esto es un momento para tú realmente buscar a Dios, pedirle perdón al Señor, hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios y comenzar una vida de nuevo con el Señor. Hoy en este programa es lo único, 3 cosas solamente que Dios pide de ti. Así que podemos hacerlo, claro que sí podemos hacerlo. Dios nos bendiga mucho en este programa y continuamos el sábado próximo a las 10 de la mañana. Y con ustedes la doctora.